Texto de Espacio 4. El contexto de Espacio 4 con Gerardo Hernández. Gerardo, qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Esperamos que este 2023 sea pletórico de buenos momentos. Marcela, Arturo, Manuel, muy buenos días. A la audiencia igualmente un fuerte abrazo y los mejores deseos para esta semana y las semanas que siguen. Gracias, Gerardo. Abrazo. Viviendo, fuerte abrazo. Está viviendo una sucesión atípica, enrevesada. Hemos visto cómo el PRI pudo manejar hasta este momento, sin conflictos, su proceso interno. Una candidatura de Manolo Jiménez muy cantada, muy anticipada. Hace 3 años se empezó a posicionar como el favorito del gobernador Miguel Riquelme para sucederle en el cargo. Un joven que tiene 38 años, que surgió pues de una dinastía saltillense, a diferencia de Riquelme, que se formó en las infanterías del PRI, pero son dos perfiles, insisto, que hicieron química. La elección del 17 fue muy complicada para el PRI, estuvo a punto de perder la gubernatura por primera vez con Miguel Riquelme como candidato, una diferencia escasamente de 2.5 puntos porcentuales, que se traduce en poco más de 30,000 votos. Esa diferencia se obtuvo en Saltillo, esa diferencia que le dio al PRI el triunfo finalmente en el Tribunal Electoral de la Federación, que logró aquí en Saltillo, que es por cuestiones de demografía, de padrón electoral y de lista nominal de electores, el municipio que más votantes tiene de la entidad. Supera a Torreón, que es la segunda región, el segundo municipio con más votos a escala estatal. En la toma de posesión de Manolo Jiménez como alcalde por 1 año, reconoció Miguel Riquelme ya como gobernador ese apoyo que le había permitido revertir un resultado que parecía negativo para su proyecto político, y dijo que Saltillo tendría de su gobierno un trato preferente. Este discurso en inversiones, en obras, en atención, este discurso generó algo de malestar en la comarca lagunera, puesto que finalmente Miguel Riquelme es gobernador por los votos de torreonenses, de laguneros, de gente de Monclova, de Piedras Negras, pero el énfasis lo puso en Saltillo. Y ahí se forma esta alianza entre un político lagunero, Miguel Riquelme, y una figura local de capitalina, Manolo Jiménez. Con esa intención, pues fue, insisto, alcalde de Saltillo por 1 año, reelecto para un segundo periodo de 3 años, y posteriormente secretario de Desarrollo Social, y previamente había sido diputado local en el gobierno de Rubén Moreira. Es una figura, insisto, local, que tiene una presencia importante en la capital, no tiene tanta experiencia porque las carreras políticas hoy son teóricas. Para llegar a gobernador hacen falta pocos años realmente, cuando en el pasado transcurrían décadas para llegar a una posición de esta magnitud, de esta importancia, y no siempre se conseguía. Si hacemos una revisión histórica de los gobernadores de Eliseo Mendoza Berrueto hacia atrás, vemos cómo acumulaban experiencia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en alguna posición administrativa en el gabinete presidencial. Y tardaban en llegar años, habiendo sido también diputados federales, alcaldes, por ejemplo, como fue el caso de don Braulio Fernández Aguirre, alcalde de Torreón 2 veces, diputado federal, senador, director de Zonas Áridas, y un buen gobernador finalmente. Hoy no, a partir de la alternancia en la presidencia de la República, empezaron a ocupar las gubernaturas perfiles jóvenes, que en gran parte de los casos han sido una gran decepción, y vemos cómo presumió Peña Nieto esa generación, su generación de políticos, muchos de los cuales están en prisión, estuvieron marcadas sus gobiernos por escándalos de corrupción. Entonces ha logrado el PRI mantener hasta este momento la unidad interna, la cohesión partidista en torno al gobernador. Es un gobernador que invirtió la fórmula de Rubén Moreira, quien se dedicó pues a perseguir a opositores políticos, a los partidos distintos al suyo,
a líderes religiosos, como fue el caso del obispo Raúl Vera López, y algunos periodistas que eran críticos con su administración. Incluso generó crisis dentro del PRI, persiguiendo a figuras de ese partido político, al grado de que varios de ellos renunciaron, como Armando Guadiana, Javier Guerrero, Noé Garza y otros importantes líderes del PRI a escala coahuilense. La fórmula que aplicó Riquelme era a la que estaba obligado, después de ganar la gubernatura por un margen tan estrecho, en una elección cuestionada. Hubo, recordemos, en Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras, protestas ciudadanas muy importantes denunciando un supuesto fraude electoral, pidiendo la anulación de elecciones. Entonces lo que hizo Riquelme pues fue presentar otro perfil, otro estilo de gobierno, concilia a los grupos priistas que estaban divididos, confrontados, suma a su administración a políticos que pudieran representarle algún riesgo a su proyecto político, y tiene en la administración pues a hijos de varios exgobernadores, a Fernando de las Fuentes en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Infraestructura a Enrique Martínez y Morales, y así a figuras que pudieran representar algún peligro para su proyecto, pues los incorporó a la administración en lugar de perseguirlos, de acosarlos y de generarles campañas negras, guerra sucia a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Un paso importante que se dio fue haber conciliado a Federico Abramo, diputado federal 3-4 veces, exalcalde de Saltillo, quien había asumido una actitud crítica contra el gobernador y el PRI, a los que llamó la cúpula partidista, que había impuesto ya con antelación a Manolo Jiménez como candidato a gobernador. Hubo mensajes muy duros de Federico Abramo contra el gobernador, contra el presidente del PRI, contra el propio Manolo Jiménez, pues acusando de una falta de equidad en la competencia y de una imposición muy clara. Incluso tuvo contactos Federico Abramo con Morena, con Movimiento Ciudadano, con Acción Nacional, explorando la posibilidad de una candidatura por esos partidos, que finalmente no se dio. La eventual salida de Federico Abramo del PRI, que no se dio, pues evitó un cisma político, porque Coahuila el PRI tiene su principal reserva de votos justamente en Saltillo, y Federico Abramo es un perfil que tiene reconocimiento político y social por su desempeño como diputado federal, también como alcalde de Saltillo. Ayer anunció que se sumaba a la candidatura de Manolo Jiménez. ¿Qué pasó en este caso de Federico Abramo? Pues la capacidad de negociación del gobernador. Se le pudo haber ofrecido una reelección como diputado federal en 2024, una segunda posibilidad como alcalde de Saltillo, o incluso como senador también en 2024. El hecho es que hasta este momento el PRI ha logrado mantener esa cohesión, esa unidad en torno ahora a Manolo Jiménez. Hay por otra parte algunas defecciones importantes también, como es la magisterial. 2 secciones sindicales que estaban bajo la férula del Moreirato, la 35 y la 38, pues logran finalmente sacudirse este dominio del clan Moreira y eligen por primera vez en elecciones libres a dirigentes que no tienen una línea directa ya con el PRI, sino con Morena. En el caso de Morena vemos una confrontación importante entre Armando Guadiana y Ricardo Mejía. Guadiana es hasta este momento un candidato sumamente débil, no tiene el apoyo de la estructura de Morena, tampoco del Consejo Político Estatal de ese partido, cosa que sí logró conseguir en pocos meses Ricardo Mejía Verdeja. Las encuestas, como sabemos ya, fueron favorables para Armando Guadiana. Él se atuvo a las encuestas. ¿Por qué? Porque tenía un nivel de conocimiento importante en Coahuila. Ya había sido él en los últimos años candidato a gobernador en 2017, que perdió con una votación sumamente baja, 130,000 votos, 140,000 votos. Como
candidato a senador ganó justamente porque iba en el paquete que encabezaba López Obrador y obtiene la senaduría. Sin embargo, como candidato a alcalde de Saltillo, pierde por un margen importante con José María Frausto Siller del PRI y tenía pues ya un nivel de conocimiento que no tenía Ricardo Mejía Verdeja, que no tiene Ricardo Mejía, puesto que estuvo fuera del Estado casi 20 años. Entonces, aquí hubo dos estrategias en el caso de Morena. Una de Mejía, que se dedica a hacer trabajo de tierra, reunirse con las estructuras de Morena, con alcaldes, con diputados locales y federales de ese partido, con un discurso que generó expectativa, que generó simpatía contra el Moreirato, contra el gobierno de Miguel Riquelme, hablando, por ejemplo, de un fin del Moreirato, de investigar la deuda pública de Coahuila, y también hizo denuncias importantes como, por ejemplo, un cártel inmobiliario que opera aquí en la región sureste de Coahuila y que existe. Entonces, finalmente, las reglas de Morena dan como virtual candidato a Guadiana. Hay un cuestionamiento importante del Consejo Político Estatal de que el registro ante Morena como precandidato a la gobernatura pues estuvo amañado, fue durante la madrugada sin avisarle a nadie. Entonces ahí está en ese punto de inflexión Morena. Lo que se conoce en los últimos días u horas es que está negociando una candidatura a Ricardo Mejía por parte del Partido del Trabajo y eventualmente también del Partido Verde Ecologista. Esto le partiría el voto a Morena, ayudaría al PRI. Sin embargo, si esta candidatura de Ricardo Mejía se concreta por el PT y por el Partido Verde, pues tendríamos una elección muy interesante, indefinida todavía, como ocurre en cualquier democracia. Y recordemos que Morena tiene actualmente 22 gubernaturas. De ese paquete de 22 gubernaturas, 20 son de candidatos de Morena directamente. Hay un gobernador de San Luis Potosí que fue postulado por el Partido Verde, y un gobernador de Morelos que fue postulado por el Partido Encuentro Social, los dos aliados de Morena. PT no tiene ningún candidato, ningún gobernador, y podría ser ese Ricardo Mejía. Entonces es un escenario, insisto, muy interesante en Coahuila, y no se había dado ninguna elección previa. Uh-huh. Fíjate que hace rato teníamos acá una conversación que tiene que ver con las reglas de Morena para la designación de candidatos, y se hablaba de cierta ambigüedad, y era como, vamos a dejarlo así, un poco abierto, para que en un momento dado se puedan definir en última instancia las cosas, ¿no? Según convenga a quien decide quiénes van de candidatos y quiénes no. Que esa es tal vez que tendría que ser la primera reflexión. ¿Sí? ¿Realmente son las encuestas las que deciden a los candidatos dentro de Morena o es un mero trámite y ya el dedo señaló a quien debería de ir en la candidatura? Sí, efectivamente, el planteamiento que hace el Consejo Político Estatal es que, de acuerdo con el Estatuto de Morena, si no recuerdo, el artículo 44 establece la encuesta como una posibilidad, pero también plantea otros elementos para decidir la candidatura, lo cual no excluye uno al otro. Es decir, la encuesta era para nombrar coordinador de comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila. Ese trámite ya se cubrió, lo ganó Guadiana, de acuerdo con las encuestas, que fueron cuestionados también por Ricardo Mejía. Hay otros pasos que establece el Estatuto de Morena que no se han cubierto y que podrían eventualmente modificar la candidatura de ese partido al gobierno de Coahuila. Es un estatuto que, insisto, ha sido esgrimido como un argumento ante la dirigencia nacional de ese partido, puesto que existe una tendencia, una simpatía muy abierta del Consejo Estatal de Morena en favor de Ricardo Mejía. De manera que en este momento todavía pues sigue en el terreno de la indefinición, pero como posibilidad o plan B para Ricardo Mejía sería esta alianza con el Partido del Trabajo. Recordemos que en San Luis Potosí, en la elección del año pasado,
Morena postuló a una candidata en San Luis Potosí, el Partido Verde postuló a un candidato, pero también con el apoyo de la estructura de Morena. Es decir, fue un movimiento político, quizá para darle a un aliado de Morena, el Partido Verde, una posición de gubernatura que tiene actualmente en San Luis Potosí. En la elección de Morelos hubo otra circunstancia. El Partido Encuentro Social apoyó también a López Obrador en la alianza que le permite ganar la presidencia en 2018. Finalmente, el Partido Encuentro Social se extingue, pierde el registro por falta de votos, pero ahí vemos claramente cómo Morena también distribuye gubernaturas con partidos que lo han apoyado. En este caso, insisto, el PT, el Partido Verde en San Luis Potosí, Encuentro Social en Morelos, y faltaría al PT una gubernatura. No digo que vaya a ser Ricardo Mejía el candidato, y mucho menos que vaya a ganar la elección, pero sí están repartiendo también en este esquema de reparto de posiciones gubernaturas aliados del presidente López Obrador. Ahora, esta situación que se presenta en Coahuila no ha ocurrido en ninguna otra entidad de la República. El presidente está proyectando con mucha claridad a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es Claudia Sheinbaum, como candidata a la Morena a la presidencia de la República. Esto es muy claro. Los analistas coinciden justamente en esta preferencia del presidente a Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, lo cual marcaría un hito en México. No hemos tenido ninguna presidenta de la República, ella podría ser la primera, no por ser mujer, sino porque tiene el respaldo, número uno, del presidente, y número dos, de un partido que es un movimiento social que ha generado en poco tiempo. Recordemos que Morena tiene de existir escasamente 6 años, gana la presidencia de la República. En 2018 no tenía ninguna gubernatura, hoy tiene 22, entonces en la Corte fue nombrada una mujer para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos ya 9 gobernadoras en la República, cuando anteriormente el máximo era de 2. Entonces hay una tendencia hacia una mujer para la presidencia de la República. Evidentemente esto van a tener que resolverlo los electores en las urnas, pero ha habido ya otros intentos de candidatas mujeres por parte de Acción Nacional. Vázquez Mota, anteriormente fue Cecilia Soto, Patricia Mercado, Rosario Ibarra de Piedra, que fueron candidatas con muy baja votación, porque la circunstancia era otra. La reforma electoral de 2019 ya vuelve obligatoria la paridad de género en todos los cargos de elección popular, alcaldías, gubernaturas, diputaciones federales, locales y senadurías. Entonces es un cambio interesante que se está planteando. La elección como candidata de Morena de Claudia Sheinbaum es justamente en encuestas. Entonces, si en Coahuila se cuestiona el resultado de una encuesta que favorece a un aspirante a gobernador, pues esto podría generar también un conflicto a escala nacional. Sin embargo, aquí Armando Guadiana fue nombrado por encuestas coordinador de la Cuarta Transformación en Coahuila, no candidato, que es el punto que está todavía por resolverse. Claro, exactamente. Pero a ver, vamos a imaginar, vamos a poner enfrente un escenario hipotético. Vamos a suponer que fuera Ricardo Mejía Verdeja, abanderado de estos partidos que has mencionado, que fuera el senador Armando Guadiana, senador ya con licencia, que fuera Manolo Jiménez. ¿Cómo verías tú la contienda? ¿Cómo se diluirían los votos? ¿O cómo elegiría el elector coahuilense? Sí, aquí recordemos que Acción Nacional era la segunda fuerza electoral en Coahuila. En 2017 obtuvo una votación de 430,000, 450,000 votos, que lo acercó mucho a la gubernatura. Hoy esa fuerza política es Morena. Morena tiene una votación en números redondos de 440,000, 450,000 votos. El caso de San Luis Potosí me parece relevante porque en la estructura de Morena en San Luis Potosí no vota por la candidata de Morena, vota por el candidato del Partido Verde. Entonces podría ocurrir aquí en Coahuila 3 escenarios. Uno,
que el conflicto Mejía-Guadiana obligue a un tercero en discordia. Número 2, que la estructura electoral de Morena en Coahuila, representada por el Consejo Político Estatal, obtenga de parte de Morena Nacional una rectificación y se apliquen otros criterios para la elección del candidato que pudiera favorecer eventualmente a Ricardo Mejía, quien tiene, por lo que se ha visto en manifestaciones y en otro tipo de expresiones políticas, el apoyo de ese partido. Y un tercer escenario es que se vaya a Ricardo Mejía por el PT y que ocurra lo que pasó en San Luis Potosí, que la votación del PT se corra al Partido Verde. Entonces, lo único seguro es que Jiménez ya es candidato del PRI y que va a depender mucho del discurso del candidato de Morena o del PT o de ambos, lo que pueda mover a la ciudadanía. Tenemos temas pendientes de resolver en Coahuila que han estado fuera de la agenda política y electoral e incluso mediática. El discurso de Mejía reactivó temas interesantes que, insisto, le generaron corrientes de simpatía muy importantes. El PRI lo que está obligado es pues mantener esa cohesión en torno a Manolo Jiménez y enfrentará, si fuera así, a un candidato de Morena, en el caso de Guadiana, que le dobla la edad Guadiana a Ricardo Mejía. Cada vez la juventud, los políticos jóvenes, están asumiendo más posiciones de responsabilidad política en el país. Más bien le dobla la edad a Manolo, ¿no, Gerardo? ¿Perdón? Más bien le dobla la edad a Manolo, no a Ricardo. Efectivamente, Guadiana le dobla la edad a Manolo Jiménez. Tiene 76 años Guadiana, 38 Manolo. Entonces ahí es un hándicap muy desventajoso para Guadiana. Insisto, si fuera el candidato finalmente de Morena, estaría sumamente debilitado, y más debilitado si fuera Ricardo Mejía postulado por el Partido del Trabajo. Muy bien. Bueno, pues muy interesante. Vamos a ver qué ocurre en las siguientes horas, que seguramente, y días, pues, que seguramente se va a definir, ¿no? Ya exactamente cómo pudiera quedar la boleta electoral. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por tu presencia con nosotros en este contexto de Espacio 4. Marcelo, un fuerte abrazo y la audiencia también. Feliz semana. Gracias, Gerardo. Igualmente. Gracias. ¿Cómo ven, Se va a poner bueno. 8:26, 10 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada.